Ahora continuamos con el siguiente capítulo, que sería introducir y entender lo que son las funciones trigonométricas. ¿Ok? Tac, tac. En colegio supongo que han visto algunos de los siguientes conceptos. ¿Ya? Supongo que han visto que si tienen un triángulo, rectángulo, es rectángulo, ¿por qué? Porque tienen acá un ángulo de 90 grados y tenemos acá alfa. Este lado de acá, al lado más grande se llama hipotenusa, a los otros lados se llaman catetos. Al cateto que está pegado al ángulo se llama cateto adyacente. Al cateto que está al otro lado del ángulo se llama cateto opuesto. Llevan nombres justamente reflejando eso. Y han debido ver que hay la función trigonométrica, que el coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. El seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa y la tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces han debido ver esto en colegio alguna vez. Lo que vamos a hacer ahora es no solamente recordar esto de acá, ya como si fueran fórmulas de memoria, sino entender de dónde salen estas fórmulas. Ya vamos a entender qué es el seno, el coseno, el seno, el coseno y la tangente como tal, cuál es la definición, de dónde sale todo eso, ¿ya? Y entender estos conceptos y otros más en más detalle. Entonces, ese es el objetivo de este capítulo. Tac, 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 tac. Ok. Entonces, un ratito. Acá voy a silenciar esto por si acaso. Ya. Y ¿dónde estoy? Acá. Ok. Para entender, definir lo que es el seno y el coseno, vamos a empezar con esos dos. Lo que hacemos es dibujar, definir y dibujar lo que es el círculo trigonométrico. ¿Qué es el círculo trigonométrico? Es un círculo que tiene algo de especial. ¿Alguien se recuerda? Tal vez alguno de ustedes ya ha visto esto en colegio. ¿Qué tiene de especial el círculo trigonométrico? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien se recuerda? El círculo trigonométrico tiene especial que tiene un radio igual a 1, ¿ya? Entonces, dibujamos un círculo de radio igual a 1 y en el cual voy a agarrar un punto cualquiera en el círculo. Voy a agarrar este punto de acá rojo. Cuando yo agarro un punto cualquiera en este círculo, cuando yo empiezo, quiero medir un ángulo. Cuando este ángulo es el que se mide a partir del eje horizontal, a partir de este eje horizontal, ¿ok? Se forma este ángulo de acá, teta. Repito, este círculo tiene un radio igual a 1.
Cuando yo proyecto este punto P en el eje horizontal, se forma acá una distancia celeste. ¿Ok? Cuando yo proyecto a partir de este punto al eje vertical, se forma acá esta distancia naranja. ¿Ya? Y esto quiero que entiendan. Esto es un círculo de radio a la 1. Así, ustedes pueden hacer, agarran un compás, agarran un hoja de papel y dibujan un círculo de radio igual a 1. ¿Ya? 1 centímetro, 1 metro, lo que sea, uno de algo. ¿Ya? Y proyectan estas distancias. Estas distancias ustedes las pueden medir. Ustedes agarran una regla y mido esta distancia. Agarro una regla y mido esta distancia vertical. Se puede medir, ¿verdad? Agarran, dibujan su círculo de radio 1, agarran un punto P cualquiera y miden esas distancias. Resulta que esta distancia celeste es la definición, ¿ya? Esto es la definición. Es la definición de lo que es el coseno de este ángulo teta. ¿Ya? Digamos, acá se ve un poquito, creo, un ratito, ¿cómo sería esto? Sí, coseno del ángulo alfa, ¿ya? Acá más o menos podríamos decir que en este ejemplo aproximadamente el ángulo es 60 grados, ¿ya? Entonces más o menos parece 60 grados, ¿ya? Parece un poco más de 45 grados, está por acá y un poquito más de esos 60 grados, parece, ¿ya? Entonces si yo hago mi círculo de radio igual a 1, proyecto horizontalmente y yo mido esto de acá con una regla, esa medición me daría más o menos 0,5. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el coseno de este ángulo, coseno de 60 grados, es 0,5. Esa es la definición. ¿Ya? No es que sale de cualquier parte. ¿Qué tengo que hacer? Mi círculo de radio igual a 1, agarro un punto que me da un ángulo de 60 grados, dibujo la proyección y mido esa proyección con una regla y me resulta 0,5, entonces el coseno de 60 es 0,5. ¿Ya? De la misma manera, si yo mido esto de acá, seguramente me va a dar un ratito, raíz de 3 entre 2 es 0,707, creo. Raíz de 3 entre 2, 0,866. Si yo mido esto con una regla, esa distancia va a ser más o menos 0,87 metros, centímetros, lo que sea. Y esa distancia vertical se define como el seno de ese ángulo, que en este caso es 60 grados. ¿Ya? Entonces, esa es la definición del coseno y el seno. ¿Qué tengo que hacer? Dibujar un círculo de radio igual a 1, agarrar un punto, veo ese punto, qué ángulo tiene, y a esa distancia, para ese ángulo, la distancia horizontal, esa magnitud, esa distancia, cuando lo mido con una regla, ese es el coseno del ángulo. La distancia vertical la voy a medir con una regla, esa distancia vertical es el seno del ángulo. Esa es la definición del coseno y el seno. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de esta definición? Ok. Ahora, cuando tenemos el círculo trigonométrico, hay algunas características que hay que tomar en cuenta. Primera característica. Vamos a dividir este círculo trigonométrico en cuadrantes. Toda esta región es el primer cuadrante, ¿ya? Toda esta región, ¿ya? Es el segundo cuadrante. Toda esta región es el tercer cuadrante y toda esta región es el cuarto cuadrante.
¿Ya? Entonces, siempre que se habla de cuadrantes, ¿cuál es el cuarto cuadrante? ¿En qué cuadrante está el ángulo? ¿Ya? Es en función de esta definición que acabamos de escribir. Segundo, acá tengo otro ejemplo. Fíjense. Tengo un punto, ¿ya? Que ahora, ¿dónde está? Está en el segundo cuadrante. Tengo mi círculo que es de radio igual a 1. Ojo, mi radio es igual a 1. El ángulo que mido no es este de acá, ¿ya? Siempre es saliendo del eje positivo horizontal, ¿ok? Podría ser también este de acá, ¿ya? A veces puede ser eso, pero generalmente lo medimos en sentido antihorario, o sea, este de acá, pero no este de acá, no, ¿ya? Entonces tengo un ángulo alfa, ¿ok? Si quiero saber cuál es el coseno del ángulo alfa, por definición, ¿qué tengo que hacer? Pues proyecto horizontalmente, ¿ya? Proyecto horizontalmente. Y luego, esto de acá lo voy a medir y eso es el coseno de ese ángulo alfa. Proyecto verticalmente, esta distancia voy a medir y esto es el seno de alfa. ¿Ok? Por la definición. Este ejemplo, ¿qué tiene de particular? Lo siguiente. Las distancias que están en la parte derecha, horizontales, van a ser positivas. ¿Ya? Todo lo que esté acá es positivo. Todo lo que esté acá es negativo. Todo lo que esté arriba es positivo. Todo lo que esté abajo es negativo. Entonces, acá, ¿qué es lo que estoy viendo? Que el seno del ángulo es positivo, como acá, pero el coseno del ángulo, en este caso, está en la parte izquierda, es un valor negativo. Es una distancia que va a ser negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos ahorita aprendiendo? Lo siguiente, la definición de lo que es el seno y el coseno, para empezar. Y segundo, estamos viendo lo que son los cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Estamos viendo lo que es el círculo trigonométrico, ¿ok? Y estamos viendo que el seno y el coseno pueden ser positivos o negativos en función donde esté la distancia. En este caso, el seno es positivo y acá el coseno va a ser negativo, ¿ya? Si es que yo tuviera un ángulo de esta especie, más o menos, un punto acá, tac, tac, ¿no? Acá yo voy a proyectar, veo que esta distancia roja horizontal es el coseno, me va a dar algo positivo. Acá voy a proyectar, veo que esta distancia roja vertical es el seno y me va a dar algo negativo porque está en la parte de abajo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok, ahora, ¿qué más quería decir acá? Un momentito, tac, tac. Ya. Entonces, coseno la parte horizontal, seno la parte vertical. ¿Ya? Esa es la definición de lo que es el seno y el coseno. Ahora, fíjense, acá lo mismo. Esta parte de acá quería mostrar. Tac, 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 tac. Ya. Digamos que este ángulo acá más o menos parece que es 45 grados. Más o menos, ¿no? Alfa parece más o menos 45 grados acá, en el dibujo. La mitad de 90. El coseno de alfa es esto, el seno de alfa es esto. ¿Ya? Ahora, si esto de acá
hago que dé una vuelta más. Agarro un ángulo que va a ser 45 grados, pero aparte hago que dé una vuelta más. El ángulo total, ¿cuál va a ser? El ángulo total va a ser 45 grados más una vuelta, 360 grados. Esto es 405 grados. ¿Ya? Entonces, tengo un ángulo alfa 2, que es esto de acá. Y este ángulo alfa 2, llego en el mismo punto y yo quiero sacar el coseno del ángulo. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que proyectar y tengo esto de acá. Y el coseno del ángulo, ¿qué es? Es esta distancia. Y resulta la misma distancia. Entonces, el coseno del ángulo 2 de 405 va a ser el mismo que el coseno de 45 grados. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que cuando nosotros tenemos acá un cierto ángulo, yo puedo dar una vuelta más y el coseno y el seno van a ser el mismo. Yo puedo dar dos vueltas más y el coseno y el seno de ese nuevo ángulo va a seguir siendo el mismo. Puedo dar 3 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas más. Voy a llegar en el mismo punto y por lo tanto el coseno y el seno van a seguir siendo el mismo para esos dos ángulos, para cualquiera de esos ángulos. ¿Ok? Entonces eso también hay que tomar en cuenta y es la manera de analizar, justamente podemos analizar todo eso gracias al círculo trigonométrico. ¿Dudas, preguntas? Ok. Tac, tac. Sí, Jorge, yo tengo una pregunta. ¿Por qué va a ser el mismo coseno y el mismo seno? Porque digamos que esto era 45 grados, ¿no? Parece eso. Entonces, en vez de 45 grados, no voy a ir 400 grados, voy a ir 90, no. Voy a dar toda una vuelta, que es 360, y voy a llegar acá, al mismo punto. ¿Cuál es la definición para el coseno y el seno? La definición que acabamos de ver es, una vez que tengo el punto, hago la proyección horizontal, esto es el coseno. Hago la proyección vertical, ese es el seno. Entonces, cuando tú has dado una vuelta o dos vueltas más, llegas sobre el mismo punto. Entonces, hago la proyección horizontal. Esta distancia es la misma que si no hubieras dado una vuelta. ¿Sí o no? Sí, ya lo tengo claro, gracias. Y la vertical es la misma si es que no hubieras dado una vuelta. Por lo tanto, el coseno y el seno son los mismos. Si das una vuelta, si das dos vueltas, si das tres vueltas, no va a cambiar. ¿Ya? Ahora, acá hay una propiedad que alguna vez han visto. El coseno cuadrado más el seno cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1. ¿Ya? Esto lo han visto alguna vez. Si se han olvidado o no lo han visto, anótenlo. Es algo que utilizamos constantemente en este módulo. El coseno cuadrado más el seno cuadrado de cualquier ángulo, ¿ya? Coseno cuadrado de 30 grados más el seno cuadrado de 30 grados me va a dar 1. Ustedes hacen la calculadora, les va a dar 1. El coseno cuadrado de 87 grados más el seno cuadrado de 87 grados también les va a dar 1, siempre. ¿Ya? Partiendo de la definición, ¿cómo se llega a esta ecuación? ¿Alguien visualiza? ¿Qué es la definición? La definición es, yo agarro acá un punto, tengo un ángulo, ese ángulo me da un punto, la proyección horizontal es el coseno, la proyección vertical es el seno, esta distancia se repite acá, entonces lo paso acá, ¿ok? El seno está ahí. Ahora, ¿cómo a partir de esto se llega a esta ecuación que alguna vez han visto, han utilizado anteriormente? ¿Alguien visualiza? Les doy 3 puntos, si alguien me responde.
¿Cómo llego de acá a acá? Les doy 3 puntos en el examen. Son puntos más que pesan más. Directo en el examen, 3 puntos. ¿Nadie quiere 3 puntos? ¿Nadie visualiza? ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo a partir de la definición? Esta es la definición del seno y el coseno. ¿Cómo a partir de la definición se llega a esta fórmula que alguna vez ya han visto antes? Ya, entonces, fíjense. Repito, esto es definición, ¿ya? Si no entienden la definición, tienen que decirme, si no, vamos a estar perdidos en lo que sigue. Un ratito, tengo que cargar mi tableta, si no se va a cortar. Está pues mi cargador. Ya. Acá nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos aplicar lo que es Pitágoras. Fíjense. Pitágoras me dice, cuando tú tienes un triángulo rectángulo, tienes cateto, cateto, hipotenusa. ¿Ya? Esto han visto alguna vez en colegio. El lado más grande es hipotenusa y los otros lados pequeños son catetos, cuando esto es 90 grados. Pitágoras te dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y acá se forma un triángulo rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo. Cuando yo aplico Pitágoras, ¿qué tengo? Un cateto al cuadrado, pero esta distancia que es por definición es el coseno del ángulo al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, ¿ya? Tiene que darme igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa, ¿qué va a ser? Va a ser esta distancia, ¿ya? Esa distancia es el radio de la circunferencia al cuadrado, pero ¿qué tiene de particular este círculo? Este es el círculo trigonométrico. Cuando hago la definición, tiene que ser el círculo trigonométrico, tiene que ser un círculo de radio igual a 1. Entonces, 1 al cuadrado. Y de ahí sale esta fórmula. Es esta fórmula que alguna vez han visto, esta fórmula que vamos a utilizar mucho, ¿ya? No es que sale por arte de magia, sino sale de la definición del coseno y el seno. ¿Ok? Esto acá lo llevaremos. Pitágoras. Tac. Un ángulo. Este es cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Recordando lo que es Pitágoras. En este caso, sí, un poquito mejor dibujar esto. Voy a hacer estoy dibujando el triángulo un poco más grande. Tenemos alfa. Resulta que el cateto horizontal es el coseno del ángulo por la definición. Acá esto de acá es el seno del ángulo. Y la hipotenusa es el radio del ángulo que vale 1. Entonces, aplicando Pitágoras, tengo que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 al cuadrado y de ahí me sale esta ecuación. Ok, ahora tengo acá un ángulo alfa. ¿Ya? Se me da acá un punto y yo digo, quiero
graficar o entender lo que es el seno del ángulo. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Pues ese círculo trigonométrico mide radio igual a 1, proyecto verticalmente y tengo esta distancia. ¿Ya? Alfa, déjenme ver, esto está en radianes. Sí, esto está en radianes. Alfa en radianes es más o menos, este alfa es 45 grados, creo que esto es 0, no sé, es un número de 0, algo, ¿ya? Entonces voy a colocar acá un eje, ¿ya? Donde el eje horizontal va a ser alfa, fíjense, es alfa horizontal. Entonces, para alfa igual 0, algo, esta distancia de acá es 0, algo, tengo un seno del ángulo, ¿ya? Y igual seno del ángulo, que va a ser esta distancia. Agarro otro ángulo alfa, fíjense, agarro un ángulo alfa que va a ser casi 90 grados, pero estoy haciendo en radianes, ojo, esto está en radianes, es casi pi medios. Sabemos que una vuelta es pi, entonces media vuelta, mentira, media vuelta es pi, un cuarto de vuelta es pi medios o 90 grados es pi medios, eso sabemos. Entonces esto es casi pi medios, ¿ya? Esta distancia es casi pi medios. ¿Y qué es el seno del ángulo? Tengo que hacer la proyección, tengo que medir esta distancia y entonces va a ser esta altura, ¿ya? Y eso es casi 1. Casi esta distancia vertical, que es el radio, que es 1, no es 1, pero casi 1. Y dibujo otro punto P, ¿no? Tengo otro punto P, el ángulo va a ser todo este ángulo, que es más de pi medios, fíjense, acá estamos con pi medios, entonces va a ser algo más grande que pi medios. El seno del ángulo va a ser esta distancia vertical. Esa distancia vertical la voy a colocar acá. Entonces dibujo este punto, tac, ¿ok? Y ya voy uniendo los puntos que he encontrado previamente, que eran estos dos, creo. Fíjense, he encontrado este punto antes, he encontrado este punto antes. Entonces voy uniendo esos 3 puntos que estoy encontrando, ¿ya? Y continúo, por ejemplo, para acá, para otro punto, el ángulo va a ser todo esto, ¿ya? Esto de acá es pi, 3,14. Esto va a ser más grande que pi, más grande que 3,14. Esto es más grande que 3,14. Es todo esto, ¿ya? Digo, quiero saber el seno del ángulo. El seno del ángulo va a ser cuando yo hago la proyección vertical, lo proyecto al eje vertical, me da esta distancia violeta. Si esa distancia violeta es un número negativo, va a ser esto de acá, y encuentro este punto. He encontrado este punto, he encontrado este punto, he encontrado este punto, y no sé cuál es más. Mentira, he encontrado este de acá, he encontrado este de acá, y ahora estoy encontrando este de acá, ¿no? Y hago así para cualquier punto P, y voy y encuentro la gráfica del seno del ángulo, que en algún momento la han debido ver, que es esto de acá. ¿De dónde sale esta gráfica? No es arte de magia, sino es partiendo de la definición. ¿Ya? Estoy partiendo la de definición. La definición que me dice, agarras un punto, ese punto te va a dar un ángulo, ¿ok? Y la proyección vertical, ese es el seno del ángulo. Entonces, agarro ese punto, me va a dar un ángulo, el ángulo es esta distancia, en radianes en este caso, y la altura es el seno del ángulo. Agarro un punto, voy a tener este ángulo, ese ángulo es esta distancia, ¿ya? Luego hago la proyección vertical, esta distancia violeta es esto de acá, eso me va a dar el seno del ángulo. Estoy graficando para distintos puntos y llegamos a esto de acá. Acá, ¿qué cosa podemos remarcar? Que para 0 grados el seno es 0. Para 90 grados o pi medios, vemos que llegamos al pico, es decir, que el seno del ángulo es 1. Para media vuelta, para 180 grados o para pi, vemos que el seno del ángulo es 0. Vemos que la altura es 0, ¿no? Acá vemos que la altura es 1. Luego, para 3 pi medios, que si no me equivoco es 270 grados, la altura va a llegar a su mínimo, va a llegar a menos 1. Para 2 pi, de nuevo va a ser 0, ¿no? Entonces acá tenemos toda esta gráfica.
Y luego la gráfica se repite. ¿Ok? Entonces, esta es la gráfica del seno del ángulo. ¿Dudas, preguntas? Y todo sale de la definición. Ok. Para el coseno hacemos lo mismo. El coseno, ¿qué tenemos que hacer? Pues graficamos la parte, la proyección horizontal. Tengo un punto P, tengo un ángulo acá, dibujo esta proyección horizontal. Para dibujar, podemos imaginarnos una especie de espejo, ya acá. Entonces, esta distancia, este punto de acá se dibuja acá, este punto de acá se refleja acá. Lo importante es de que esta distancia es el coseno del ángulo. Y esa distancia es lo que me va a dar la altura de mi gráfica. Entonces, para este ángulo alfa, esto de acá es alfa, repito, alfa en radianes. Para esta distancia, ¿cuál es el coseno? Es esta distancia horizontal. La vuelvo a vertical y ahí encuentro este punto. ¿Ya? Hago otro ángulo alfa. Hago un ángulo alfa que esté cerca a pi medios, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues hago la proyección, agarro esta distancia que es casi cero. Si esta distancia que es casi cero, lo pongo acá verticalmente, una distancia casi cero vertical. Entonces ya tengo este punto. Tenía, si no me equivoco, este punto antes, ahora tengo este punto. Hago ahora para un ángulo más grande. Tengo acá un ángulo más grande de pi medios. He pasado los pi medios. Entonces tengo todo este ángulo que es más grande. ¿Cuál es el coseno? El coseno es la distancia horizontal. Esta distancia horizontal la vuelvo vertical. Es una distancia negativa, entonces va a ir hacia abajo negativa. Negativa, ¿por qué? Porque está en izquierdo. Y tengo este punto, tenía este punto antes, tenía este punto antes, y así continúo haciendo la gráfica para otros puntos. Y llegamos a esta gráfica de acá, que se parece mucho, solo que está como desfasada. ¿Qué podemos rescatar de acá? Que para 0 grados, para 0, fíjense, tengo que el coseno llega a su máximo, que es 1. Para pi medios, que es 90 grados, vemos que el coseno va a ser mínimo, va a ser 0, ¿no? Acá tengo una altura de 1, voy disminuyendo, voy disminuyendo, voy disminuyendo, y luego acá me encuentro en 0. Para pi, tengo que la altura es el mínimo, es menos 1. Para 3 pi medios, que es 270 grados, el coseno es 0. Y luego para 2 pi es 1, y luego se repite. Luego vemos que el mismo patrón se va a ir repitiendo de manera periódica. ¿Dudas, preguntas? Ok. Esto está de más. Tac, tac, tac. Tenemos la clase con lo siguiente. Tac, 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 tac. Ya, fíjense. Mejor hagamos este de acá. No, es lo mismo. No, está bien, esto hagamos. Fíjense, el problema nos dice lo siguiente. En el círculo trigonométrico, el punto P se encuentra en el segundo cuadrante. Y el seno del ángulo es 3/5. Indicar en el dibujo dónde está P y calcular el coseno del ángulo alfa. Entonces, yo sé que el seno de alfa es 3/5. ¿Ya?
El seno de alfa, estoy en el círculo trigonométrico. Estoy en el círculo trigonométrico con el radius 1. Cuando estoy con el círculo trigonométrico con el radius 1, el seno es la distancia vertical, es la proyección vertical del ángulo. Y esto me dice que es 3/5. Esto de acá vale 1. Esto de acá vale -1 hacia abajo. 3/5 es 0,6. Entonces acá, digamos, tengo 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,1. ¿Ya? Entonces 3/5 está justamente acá, en 0,6. Entonces el seno del ángulo es esta distancia. El ángulo o el punto que estoy analizando me va a dar este seno del ángulo. El seno del ángulo es la proyección, es decir, el ángulo es este de acá. Y cuando yo hago la proyección, vertical, tengo ese seno del ángulo. ¿Ok? Pero también puede ser esto de acá. Fíjense. ¿Por qué? Porque para este punto, cuando yo hago la proyección vertical, me da la misma distancia. Me da la misma distancia. Entonces tengo dos posibilidades, ya sea en el primer cuadrante o ya sea en el segundo cuadrante, porque para ambos cuadrantes existe un punto 1, un punto 2 que me van a dar el mismo seno del ángulo. ¿Cuál va a ser? Por el problema me dice que analice el del segundo cuadrante. Entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser este de acá. ¿Ya? Este de acá es el correcto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto P? No es este, sino va a ser este de acá, el punto P del ángulo que me está pidiendo. Entonces, eso es la primera respuesta. Dibujar, te lo estoy dibujando, es esto de acá. Segunda respuesta. Me pide hallar cuánto es el coseno de ese ángulo. Ahora, ¿cuál es el ángulo? Si hubiera tratado con este punto de acá, que no era el caso, ¿ya? Pero si hubiera sido este, si hubiera hecho primer cuadrante, ¿cuál es el ángulo? Pues es esto de acá. Esto de acá es el ángulo que estoy tratando, ¿ya? Pero no es el caso. No es el caso. ¿Cuál es el caso? Pues es esto de acá, mejor lo pasaré acá. Tac. Seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Es partiendo de acá hasta que llego al punto que estoy analizando. Si el ángulo es esto de acá, esto es alfa, ¿ya? ¿Cuál va a ser el coseno? O gráficamente, ¿qué es el coseno? ¿Quién me dice para que anote puntos antes de irnos? Es el 4. De nuevo, Josué. -4. Ya. Gráficamente, ¿qué sería? Sería la proyección Es, horizontal. ajá, Es esta sí, es distancia, eso. ¿ya? Como has dicho claramente, es negativo. Eso es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Y es esta distancia. Ahora tú dices que es 4, me supongo que son 4 medidas más o menos, ¿verdad? ¿A lo que te refieres? Sí, a eso me refería. 4 medidas. Pero esas 4 medidas miden algo. Esto de acá podemos medir con una regla, ¿no? De la misma manera que esto es 3/5, que es 0,6, esto vamos a medir y nos va a dar 0,8 aproximadamente. No es exactamente 0,8, pero aproximadamente podemos decir que es 0,8. ¿Cómo puedo hallar exactamente? ¿Alguien más antes de irnos para anotar puntos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo hallo el coseno de manera precisa si conozco el seno? ¿Qué fórmula utilizaría de las que hemos presentado hoy? La de Pitágoras. La de Pitágoras. ¿Qué es lo que nos dice Pitágoras, Gabriel? Que el coseno cuadrado más el seno cuadrado siempre me va a dar 1. Entonces, como yo conozco el coseno, el seno, puedo hallar el seno. Despejo va a ser 1 menos seno cuadrado, ¿verdad? Esto de acá pasa a restar y este cuadrado pasa como raíz. Entonces, el coseno de alfa va a ser la raíz de 1 menos el seno cuadrado. El seno, yo sé que vale 3/5. Si el seno de alfa es 3/5, entonces 3/5 al cuadrado. Esto, por favor, rápidamente, calculadoras, ¿cuánto es esto? 25 menos 9,
No, está bien. Es lo que, bueno, esto da 4/5. Si no me equivoco, da 4/5. ¿Ya? Hagan en su calculador, les va a dar 4/5. Ahora acá hay algo importante. Si yo coloco en mi examen 4/5, pues, si es que solamente estoy calculando por calcular sin entender lo que estoy haciendo, esto está mal, ¿ya? Y a causa de esto me puedo aplazar. ¿Por qué está mal, Josué? ¿Qué es lo que nos has dicho anteriormente? Porque hay que sacar un número entero. No. No. Otra cosa, dijiste, Ah, el negativo falta, sí. ¿ya? Acá, cuando ustedes hacen raíces, siempre hay más menos. Siempre hay más menos. Tengo dos respuestas. ¿Cuál voy a utilizar? ¿El más o el positivo? Ahí entra el análisis del círculo trigonométrico. En el círculo trigonométrico, yo veo que estoy en el segundo cuadrante, veo que el coseno está en la parte negativa y veo que esto es 4/5. Negativo. Entonces, la respuesta es -4/5. Entonces, había lo que tú habías dicho exactamente, da en 4, ¿ya? No había visualizado, da exacto en 4, pero no 4 nada más, sino en 4/5, ¿no? Esto da que es 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. ¿Por qué? Porque estoy en el círculo de radio igual a 1. Todo esto es para el círculo trigonométrico cuando el radio es igual a 1, ¿ya? Si no, no es lo mismo. Ok, eh, Gabriel, ¿no? Daniel, habías levantado la mano. ¿Quieres complementar algo más? ¿Dudas, Ah, preguntas? bueno, era solo para saber si las diapositivas o los slides que estábamos viendo se iban a subir a esa plataforma de Perusal o no sé, es que no las pude ver las de ayer. Sí. Lo de hoy día les voy a mandar rápido por WhatsApp, ¿ya? Y luego les voy a mostrar dónde va a estar todo de manera más ordenada. Denme un día, o denme hoy para colocar todo eso. Igual las grabaciones, ¿ok? Entonces, en todo caso, les voy a mandar por WhatsApp para que lo tengan y después lo voy a colocar en la plataforma, en una plataforma para que ahí puedan verlo de manera más ordenada. ¿Dudas, preguntas? Les voy a mandar también la serie, ¿ya? La primera serie de ejercicios. Las 3 personas, déjenme ver un ratito, que ya dejaré